No es culpa de los niños, escrito por Dr. Noche. La siguiente historia es de una paciente que se encuentra en el psiquiátrico donde yo trabajo. Ella es una paciente que llegó hace un par de años. Se comporta bien, es tranquila, y me atrevo a decir que es de las pacientes más queridas del hospital. Cuando llegó al instituto, fue traída por la Guardia Nacional. Solo traía ropa sucia y una carta. Una carta que dice así: aprender a escribir y a leer por mi propia cuenta fue más sencillo de lo que ha sido sobrevivir en este mundo, en esta ciudad en medio de la nada, sin internet, computadoras y con solo un par de cabinas telefónicas, de las cuales una ya ha sido destruida por los borrachos del pueblo. Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayamos llegado a esto. Con los últimos 5 pesos que tengo, envío esta carta pidiendo ayuda. Mi nombre es Mariel. Tengo 12 años. Vivo en Cuxulja. El camión de la coca ya no viene. Tenemos que caminar kilómetros para conseguir agua fresca. Mis papás dicen que es peligroso tomar del río por un bicho, un tal cólera, y por los bandidos que acechan. Las vacas se nos mueren y los plantíos se echan a perder. Por favor, señor presidente, ayúdenos. Hace apenas 2 meses que llegaron las noticias. Todos los viernes nos juntamos en la plaza cercana a la iglesia. Los niños corremos emocionados con unos pesitos ahorrados porque sabemos que llega el camión de la coca, la Bimbo y hasta el señor de los helados. En cambio, los papás y los abuelos se juntan para hablar y saber qué pasa en los pueblos cercanos, qué noticias hay en Tuzla, y uno que otro se sube al camión para ir a ciudades más grandes y buscar trabajo. Como mi hermano, que apenas cumplió los 18, un señor vino y le ofreció trabajar en su planta, allá en Tuzla. Hace mucho que mis papás se acercan a don Serafín, el conductor de la coca, para preguntarle sobre Jesús, pero él no nos dice nada. El problema es que ese viernes, a diferencia de los otros, solo llegó el camión de don Serafín. Bajó de su camión. Estaba pálido. Pensé que estaba enfermo. Incluso la gente gritó pidiendo agua. Don Serafín les aceptó con gusto y antes de decir cualquier palabra, abrió la caja de su camión. Solo traía una caja, apenas 12 cocas de a litro y 12 de agua. Lo lamento, hermanos. Lamentablemente soy portador de malas noticias, dijo. Una enfermedad ha llegado a Tuzla y nos han pedido que nos quedemos en la casa. Han recortado los trayectos. Como ahora a ustedes les conté, a las demás comunidades también les dije. Y ¡tun! Agarraron más de lo que debían. Me golpearon, me agredieron, me robaron. Y poco pude traerles. Por favor, no se desesperen. Vendremos cada 2 semanas, yo y los demás camiones. Intentaremos hacer lo posible, se los prometo. Mis papás estaban bien preocupados. Arturito, un amigo y compañero mío de la escuela, preguntó por el de los helados y su papá le soltó un golpe. Había un silencio horrible. Escuché cómo algunas mujeres lloraron. Las piernas de mi mamá temblaban y de repente, un señor gritando preguntó: ¿qué enfermedad? Don Serafín dijo que no sabía, pero que era mortal y que eso había afectado a todo el mundo. Sacó un periódico y se lo dio a uno de los señores que había acabado la preparatoria en Tuzla para que lo leyera. Escúchenme todos, dijo. Por decreto presidencial la población deberá permanecer en sus casas. La situación no es fácil
Una enfermedad está afectando al mundo y ha matado a miles en Europa, en Estados Unidos, y por fin ha llegado a México. Hay que tener cuidado. Se han reportado varios casos y se transmite por el contacto persona a persona. Todos comenzaron a mirarse. Otro señor gritó: ¿Dice algo más? El señor que sabía leer se quedó callado. Luego dijo: solo dice que se espera que se saturen los hospitales, que el contagio es masivo y que muchas personas van a morir. Fuera de eso, lo demás no es relevante. Un par de abuelitas se hincaron y se pusieron a rezar. Don Serafín sacó su mercancía, se despidió de todos y dijo que vendría pronto. Al día siguiente vino el camión de la Bimbo. No se detuvo más de 5 minutos porque no traía pan. En cambio, les dio aventón a un grupo de jóvenes que habían estado trabajando en Tuzla y los patrones los habían regresado a casa por el virus y por disque algunos recortes. Algunos venían felices, pero no todos. Algunos se notaban enfermos, tosían, estornudaban y tenían los ojos rojos. Uno de ellos era el hermano mayor de Arturito. Como no sabíamos que llegarían, nadie lo recibió, pero desde las ventanas vimos cómo algunos corrían y otros caminaban a su casa. El error fue que lo celebráramos. Las familias estaban felices porque hacía tiempo no los veían. Hicieron fiestas, sacaron comida, bebidas. Nos juntamos todos. Mis papás preguntaron por mi hermano, pero, al parecer, al igual que otros, había enfermado y lo llevaron a un hospital. 2 semanas después, encontraron el primer cadáver, frente a la iglesia. Era la abuelita de una compañera. La enterraron. Le hicieron un funeral y fue todo el pueblo, pues esa señora era respetada y conocida por su buena fe. Después de ese día, todo se vino abajo. Muchos se enfermaron. Los jóvenes que habían llegado de Tuzla les dio calentura, fiebre. A los ancianos se les escuchaba por las noches gritar y maldecir. Yo estaba muy asustada y dormía con mis padres. Llegó el viernes prometido y me di cuenta de que la mitad de los niños habían salido, incluso tal vez menos. Creo que éramos como 12, esperando los camiones junto con algunos adultos, pero no llegó nadie, ni la Coca, ni el del Bimbo, absolutamente nadie. Empezamos a preocuparnos por el agua. Solía ir con mi madre al arroyo, mientras mi padre trabajaba en el campo y alimentaba a los animales. Camino al riachuelo vi a Carlos, el mejor amigo de mi hermano, y a otros jóvenes que no se veían bien. No me saludó. Poco después escuché que ellos ahora cobraban paso para el arroyo, y si no les pagaban, te golpeaban. Así que mi padre le pidió a mi madre que ya no fuera, que podríamos empezar a usar el agua que habíamos comprado y almacenado. Esa noche fue terrible. Escuchamos disparos, gente gritando, pidiendo ayuda. Miré a mi papá. Me preguntaba si haría algo, pero solo sacó su revólver y se sentó frente a la puerta. Creo que no durmió esa noche. Nos empezamos a quedar sin animales que comer. Después nos enteramos del tal bicho ese que enfermaba a las personas. Al parecer, no éramos la única familia que nos estábamos quedando sin opciones, ya que en la tarde llegó el compadre de mi papá y lo invitó a una junta o reunión esa misma noche. Dizque verían cómo arreglar lo del arroyo y la falta de comida. Mi papá regresó. Mi mamá le preguntó que cómo le había ido. Él no le contestó, y pronto entendimos por qué. Esa noche no me costó trabajo quedarme dormida. Creí que los adultos lo habían logrado y que ahora todo sería bueno de nuevo. Así que me fue fácil irme a dormir.
Sin embargo, a la mitad de la noche me despertó mi papá. Me tapó la boca y me dijo que lo siguiera. Le pregunté que a dónde íbamos, qué hacíamos, pero no me contestó. Solo me decía que me callara. Estaba muy nerviosa y tenía mucho frío. Había olvidado mi chal en la casa. Después de caminar un rato llegamos a la iglesia. Me dijo que ahí me quedara, que ahí nadie me buscaría. Le pedí que me explicara, pero no hizo nada más que decirme que vendría el Padre y que tenía que seguirlo, que donde el Padre me dejara, no me moviera, que no llorara y que esperara a la mañana. Como dijo mi papá, llegó don Armando, el cura del pueblo, y me dijo que lo siguiera. Ese hombre me daba mucho miedo. Era un viejo muy enojón. No quise hacerlo enojar y lo seguí. Me llevó a su cuarto y me dijo que me metiera debajo de la cama, que él se quedaría leyendo en el estudio, pero que yo me quedara abajo y que no hiciera ningún ruido. Espantadísima me metí debajo de la cama y esperé, hasta que el sueño me ganó y allí me quedé dormida. Me desperté. Ya era de día. Todo estaba callado y no sabía si debía salir o no, pero recordé las palabras de mi papá y me esperé. Creo que fueron solo unos minutos, o habrá sido un par de horas, cuando vi que abrían la puerta del cuarto. Vi unos zapatos que no eran de mi papá. Tenían manchas de sangre fresca, así que decidí no salir. Escuché cómo empezaron a mover algunas cosas y a romper otras. De repente más pasos se acercaron y escuché a un hombre que lloraba. Era el cura. Lo aventaron al piso de su cuarto y pude verlo. Estaba lleno de sangre y muy moreteado. Lo habían golpeado. Un hombre le gritaba: ¿Dónde están? ¿A cuántos más ocultas? Nos dices y te perdonamos la vida, o no nos dices y te matamos a ti también y te comemos. En ese momento nuestros ojos se cruzaron y empecé a llorar. Abrió la boca, pensé que me delataría, pero esta vez dijo: ya te dije, esos 4 eran todos. El hombre empezó a reír y dijo: dijiste lo mismo cuando era 1, y cuando fueron 2, y cuando eran 3. Lo levantaron, se lo llevaron, todos salieron, estaban a punto de salir y escuché un trueno, que después entendí que había sido un disparo. No podía parar de llorar y no sabía qué hacer. No sabía si mi padre regresaría. Entonces salí del cuarto, crucé la ventana y me fui a mi casa, intentando que nadie me viera. Corrí tan rápido y sigilosamente como pude. Pensé en ir por Arturito, en ir por mi amigo. No quería estar sola. No podía estar sin mi madre, padre, ni mi hermano. Así que decidí pedirle ayuda a mi amigo. A los lados del camino había sangre, casas que se incendiaban, gente corriendo, y fue ahí cuando lo vi. Afuera de la puerta de los vecinos de Arturito había un charco de sangre. Me acerqué para ver qué pasaba. Me asomé por el marco de la puerta y vi a una pareja que frenéticamente cortaba y rebanaba un animal que no alcanzaba a ver, pero que se encontraba sobre la mesa de la cual caían gotas y chorros de sangre. Le di la vuelta a la casa para poder asomarme desde una ventana y así saber qué era lo que mantenía a la pareja tan ocupada. Al asomarme, vi a Arturito sobre la mesa, mi amigo, amarrado de los pies y sin un brazo. Quería gritar, pero mi voz no me obedecía. Quería correr, pero mis piernas se habían congelado. No hice nada más que ver cómo esa pareja separaba carne y músculo, hasta que mis ojos se cruzaron con los de mi amigo. Arturito seguía vivo. Movía la boca,
y los ojos, pero no hablaba. Su pecho se elevaba y bajaba. No pude más. Tenía que salir de ahí. Seguí por un callejón que comunicaba con la calle de mi casa. Cuando llegué me percaté de que habían tirado la puerta y marcas de manos con sangre en la entrada. Caminé y escuchaba a alguien llorar. Era mi madre que sujetaba a mi padre. Le habían disparado. Me preguntó, ¿qué haces aquí? Vete, antes de que regresen. Huye, amor, huye. Lo entendí. La manera de resolver la hambruna, la falta de comida, era comiéndose a los más indefensos. Mi madre me dio el dinero que tenían y corrí como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás y sin saber hacia dónde iba. Llegué finalmente a Cocingo y aquí empecé a escribir. Esto está pasando. Usted dijo que nos ayudaría. Estamos solos y nos están comiendo. Señor presidente, sé que tiene mucho en manos, pero no nos abandone. Ayúdenos. ¿Qué piensa de la paciente, doctor? Entre los camilleros apostamos la posibilidad de que el gobierno la haya recogido y sean los mismos que la trajeron aquí. Si bien los pueblos de los que hablan no reportaron ningún incidente de canibalismo, no puedo evitar pensar que no está loca y que la injusticia que vive al menos es mejor al infierno que vivió.